Me toca a mí definir un poco todo este tema del tráiler. Me gusta la palabra según se mire. Para un escultor, la mirada y el espacio son dos cosas con las que se trabaja habitualmente. Y me gusta este desafío de definir algo, porque me parece que cuando uno define algo, entra en el campo de lo definitivo, ¿no? Si la palabra no me engaña. Cuando uno habla en general del espacio, que es donde suceden las cosas, parece un poco abstracto, pero lo principal para mí es que nosotros como escultores estamos definiendo en el espacio las cosas. Y hay algo que le incumbe a todo el mundo, me parece, que es esto de si algo es o no definitivo. Hay una cosa que a mí me parece casi como una condena, ¿no? Cuando se dice fuera de lugar. Cuando se está fuera de lugar, o algo fuera de lugar, o que algo hace al lugar. Pero decir que está fuera de lugar es como una condena grave, ¿no? Y yo lo siento definitivamente que hay un fuera de lugar en lo que es la obra argentina contemporánea. En la cosa espacial hay un ingrediente inicial que es la orientación. O sea, estar desorientado o como escultor, estar desorientado o producir una obra y no estar orientado. La orientación es algo tan vital y tan profundo, ¿no? Porque pensar que cuando uno dice estar orientado es que tiene referencia a donde está el oriente. El oriente es donde sale el sol, te ubica hacia dónde querés ir, por ejemplo, si querés ir hacia el frío o hacia el calor, si estás con los problemas nómades, o hacia dónde hay que orientar una vivienda. Pero se usa para muchísimas cosas. Por ejemplo, si se habla en la sexualidad, el tema de la orientación enseguida trae al concepto binario, a si sos hombre o mujer. Y pareciera ser que si no sos binario estás desorientado. Todo es para tomarlo con pinzas. Pero hay algo muy lindo que es cuando la orientación también es localización. Por ejemplo, vos podés estar orientado a saber que vas hacia un lugar, pero ese lugar es un destino. Cuando hablamos de dirección, es muy lindo la idea, porque la dirección es la forma más eficiente de orientarte. No solo te orienta en forma general, sino particular. Te ayuda a llegar de la forma más eficiente a un lugar. Enseguida ahí aparecen cantidad de otras imágenes, ¿no? Cuando vos estás orientado y estás localizado, o sea que no estás supuestamente en un fuera de lugar,
lo primero que se te plantea es algo que, como para un hincha de fútbol, es clarísimo. ¿Vos jugás de local o de visitante? Evidentemente, por alguna razón en las artes, para darle un nombre, visuales, nunca se habla de si jugás de local o visitante. Porque nadie va a querer tampoco reconocer que está haciendo obra fuera de lugar. O es como una fatalidad a la que nadie aspira. Esto para mí se asocia mucho también al tema de la lengua materna. Siempre que conviví con la situación de gente que habla muy bien otra lengua, igual vi que cuando hacen cuentas las hacen en la lengua materna. Cuando insultan en lengua materna. Por eso me parece muy raro cuando se plantea hacer obra no desde ese lugar genuino, o sea, de gen. Y eso es parte de lo que me parece una falta de propósito, donde hay tanta desubicación con interés muy concreto para que esté desorientada esa gente. Yo lo digo de un modo más abrasivo, que también es una idea de escultor. O sea, vos podés estar pasando un papel de lija gastado o podés estar pasando un papel de lija nuevo. El nuevo es abrasivo. Abrasivo para mí es que se abraza, se agarra. Entonces vemos que estamos llenos de ideas que le faltan otra definición. Para mí es la gravidez. Y que no hablo de gravedad de la cosa de peso, sino gravidez lo uso con ese concepto que se usa tanto para la mujer embarazada. O sea, que está en estado grávido, que todavía hace que uno le dé el asiento en un medio público o que tienda a cuidarla. Porque es sagrada, encierra algo sagrado esa persona. Para mí una obra de arte es algo que tiene que ser grávido porque tiene que encerrar algo profundo de respeto por lo que conlleva. Eso es lo que le da la gravidez. Cuando hablo de abrasión en lo que se cuenta, creo que también hay una falta de gravidez, de profundidad o de elección de cómo se quieren que se entiendan las cosas. El ejemplo que a mí me atrae es el ejemplo de, yo digo, un motociclista. Un gordo que está sobre una moto chica, lo veo, y me parece un misterio, o sea, es un milagro que esa moto esté andando. Y entonces pienso, bueno, un ingeniero te puede explicar por qué anda, un mecánico también te lo puede explicar un químico, explicándote la explosión y que la expansión que se produce y entonces baja un pistón que hace como que pedalee ese motor. Pero hay otra definición que a mí es la que más me atrae, que es que por esa persona está pedaleando el paleolítico. O sea, que hay una energía que se está quemando, que es la energía de ese fósil, que es lo que hace realmente que la persona no pedalee. Esa explicación me gustaría poder darla respecto del proyecto Tráiler, o sea, una explicación profunda, abrasiva y muy desde
lo que entiendo soy, o sea, desde un escultor. Para mí el proyecto Tráiler no es una investigación, ni mucho menos. Responde a una necesidad muy infantil, que yo lo cuento cuando vi a un hijo mío abriendo la mochila de un inodoro para ver de dónde venía el agua. En algún lugar el proyecto Tráiler es muy parecido a eso. Queremos ver qué es lo que sucede con lo que hacemos. Y queremos que represente en nuestra problemática el espacio y el tiempo que vivimos. Aquí aparecen un montón de cosas y es lindo el término aparecer, porque es como una aparición. En algún lugar tiene algo hasta religioso, ¿no? Se nos apareció la santa, ¿viste? Eso es una epifanía. Por eso a veces pienso que el proyecto Tráiler es como un proyecto de ubicación. O sea, nos ayuda, es un proyecto de orientación, de reconocimiento de la orientación, de ver, reconocer que el tráiler lleva la obra a su destino. Lo hacemos con obra nuestra y con obra de los artistas que invitamos para realmente producir esta suerte de performance que es, yo diría, es una performance de conocimiento. Queremos entender, queremos comprender. ¿Viste? Cuando se dice que cuál es el sujeto de la historia, yo me pregunto muchas veces cuál es el sujeto de la obra. Y creo que este proyecto desoculta en parte eso. Y desoculta un fenómeno muy importante que son los lugares comunes, contemporáneos, de las reflexiones que se hacen sobre la obra, los modos en que se hacen, el lenguaje que se usa. Nosotros no queremos, y a riesgo, de usar un lenguaje que sea un lugar común. Porque en el lugar común se descansa burocráticamente. El esfuerzo nuestro es hablar como lo que somos, no pretender tener ni siquiera un lenguaje prestado, un lenguaje curatorial. Recuerdo de Gandhi una frase que decía que había que tener cuidado la dureza de corazón de la gente culta. El proyecto Tráiler nos comunica permanentemente con gente que no está burocráticamente pedagogizada, diría. Miren la frase. Es maravilloso el campo que se abre cuando una persona no tiene el concepto de obra de arte. Cuando no maneja la idea de galería, museo, y se encuentra frente a una obra y le empieza a descubrir su destino. Y es hermoso cuando le dicen, yo de esto no sé nada. Pero si en general de la vida no sabemos nada. Cuando te toca ser padre, ¿sabés algo de lo que es la paternidad a veces? O si te toca ser hombre, ¿qué es la masculinidad?
siempre creí que las cosas más importantes no estaban al alcance de la pedagogía. Por eso insisto en que este proyecto no tiene ninguna función pedagógica. Lo único que aspiramos, entiendo, es en hacer algo evidente. Y tal vez la evidencia principal es que nos damos cuenta que generalmente la obra no llega a su verdadero destino, al verdadero sujeto de la historia. Y nos llama mucho la atención que eso no nos conflictúe, no sea parte del problema que tenemos gente que está dedicada a esto. Da un poquito de vergüenza propia y ajena. Me parece que hay otra construcción hermosa que es según se llega. La idea es que según se llega es lo que se ve. Parece obvio, pero la verdad es que no es obvio. Y la verdad es que se lo desdibuja muy intencionadamente. Si vos llegás a la obra, digamos como un trabajador, ¿qué quiero decir con eso? Alguien que trabaje, por ejemplo, con las manos, un albañil. Llega, según su oficio, a construir un imaginario que sería muy distinto a lo que puede ver alguien que trabaja, qué sé yo, en una mesa de dinero. O, por ejemplo, un estudiante de curaduría de la UADE. ¿Qué puede ver según de dónde viene? O sea, según se llega, es hermoso, porque nos vuelve a hablar de el fuera de lugar. Nos vuelve a hablar de la lengua materna. O sea, que nos vuelve a hablar de un tema de la ubicación, del espacio. Ser y estar. Estar es algo espacial y ser es una cosa como temporal. Por eso, según donde se llega es lo que se ve y es fatalmente lo que nos modifica nuestro imaginario. Hay algo que creo que habitualmente no se dice, ¿viste? Que es eso de la importancia del lugar de origen de la mirada. Podríamos hablar entonces también de que hay una mirada materna. Y podríamos hablar de que hay una mirada de la tierra. Estamos hablando del espacio del ser. Por supuesto que no quiero llegar a conclusiones telúricas, pero estamos en medio de una cultura que está negando sus orígenes. En el arte contemporáneo argentino está en manos en general de herederos europeos y de herederos desheredados, porque esos mismos herederos cuando van a Europa se los niega. Y está bien que se los niegue, porque ya no pertenecen a esa cultura
y tampoco están sabiendo construir genuinamente otra cultura. Tal vez eso que se calla es lo que el proyecto trata de decir con su hacer.